Bien, continuamos entonces con nuestra sesión y terminamos hoy con esta clase abordando el concepto que tiene que ver con el tema de el liderazgo bíblico que debe nacer del corazón de la palabra. Y hemos visto que el liderazgo espiritual tuvo como referencia a Moisés en su experiencia de ser el gran libertador de Israel. Y en el liderazgo de servicio vimos a Jesús, nuestro Señor, como el máximo modelo de liderazgo. Eh, Me parece que es muy lindo. Les dejo no de tarea, pero me parece que podría ser muy ilustrante modelar el, el ejemplo de líder como servidor basado en la experiencia de la historia más corta y más hermosa y conmovedora que existe del Nuevo Testamento, que es la carta de Filemón. Léanla, por favor, busquen algunos comentarios al respecto y se van a dar cuenta que Filemón también es un gran ejemplo de modelo de liderazgo de servicio. No hace mucho prediqué sobre eso, me llamó mucho la atención la figura de Filemón como líder siervo, y la verdad que hay grandes desafíos. Tener que perdonar a Onésimo en las condiciones en las que se narra la carta, nada fácil. Así es que si quieren ahondar un poco más de algún ejemplo que tenga que ver con el liderazgo servidor, les recomiendo la carta de Pablo a Filemón. Bien, voy a compartir la pantalla para ver nuestra siguiente clase, que tiene que ver entonces con algo muy interesante que se le conoce como el liderazgo transformacional. Y cuando hablamos de liderazgo transformacional o de transformación, estamos hablando de que los líderes somos agentes de cambio, pero este agente de cambio es significativo. Es decir, que los cambios que proponemos en nuestra vida deben ser muy, en algunos casos, tan radicales que deban de mirarse, ¿no? Que deban de sentirse. Y entonces, cuando alguien es un agente de cambio y ese cambio es significativo, entonces transforma a los seguidores, no como eso, no solamente los tiene en la lista de fans del club, sino que los empodera, les ayuda a encontrar también el propósito, el llamado de Dios a sus vidas, como lo vimos en clases anteriores. Me gusta mucho la imagen de la mariposa porque si hay algún proceso de transformación más elocuente o ilustrativo en la naturaleza, es la metamorfosis que ocupa o ocurre en la oruga que envuelta en su crisálida, después de un tiempo, eh, nace o renace en una forma totalmente diferente de ser algo pequeño, arrugado, que se arrastra por el suelo, sin, sin mucha gracia y sin mucho color. Después de todo un proceso de cambio dentro de la crisálida, termina siendo algo totalmente diferente, algo que vuela, algo que tiene color, hermosura, belleza. Nosotros somos capaces de sentirnos fuertemente atraídos por la belleza de una mariposa, no así por parte de la oruga. Pero este proceso que sucede en la naturaleza, que es uno de los ejemplos, da como pie a que nosotros podamos seguir viviendo un proceso de cambio
y que de esta imagen borrosa por el pecado podamos ir cada día aprendiendo a ser más como Jesús. Entonces, seguimos. Hoy terminamos estas primeras 2,5 líneas de este valor fundamental, donde hablamos de que Dios sigue buscando a hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a vivir una vida espiritual, comprometidos a ser líderes de servicio o líderes servidores y comprometidos a vivir una vida transformada a la imagen de Jesús. Entonces lo podemos ver en este triángulo que hemos venido teniendo estas últimas clases. Los líderes, hermanos, entonces entendemos que son agentes de cambio. Y hoy, este día, vamos a retomar nuevamente el modelo del máximo agente de cambio que tenemos en la Biblia, en la vida, en la historia, en el universo, llamado Jesús. Jesús, nuestro Señor y Salvador, se convierte en el modelo de cambio muy importante. Y ustedes saben, hermanos, que el máximo sermón, si podremos llamarlo así, permítanme llamarlo como sermón, porque así se le ha denominado en nuestras Biblias, el Sermón del Monte, representa uno de los sermones más significativos en cuanto al llamado de Dios o el llamado de Jesús a sus seguidores en una plena y auténtica transformación, en todos los sentidos, ¿eh? Jesús habla de transformación de mente, de sentimientos, de acciones, de paradigmas. Si ustedes de verdad, hermanos, o nosotros queremos tener un modelo que nos confronte a saber qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente sentirnos como agentes de cambio, leamos el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte está mucho más explícito, más del de Lucas. El de Lucas se le llama el Sermón de la Llanura. Está más explícito en el Evangelio de Mateo, que todos sabemos que está del capítulo 5 al capítulo 7. Y la verdad que no tiene ningún desperdicio este sermón. Y entonces la pregunta es, tomando en cuenta lo que dice este sermón, ¿qué clase de cambios predicó Jesús? Es muy importante que nosotros sepamos que el Evangelio de Jesús es un evangelio que evoluciona y revoluciona. Evoluciona en la mente y en el corazón del ser humano. Es un mensaje que está presente, que continuamente se va haciendo nuevo, va evolucionando dentro de nosotros y nada es antiguo, nada es descartable. Y es revolucionario porque trastoca aquellas cosas que nosotros hemos dado por sentado y que no nos gusta cambiar, no nos gusta escuchar a personas que nos dicen que tenemos que cambiar. Vemos con sospecha aquellas personas que proponen cambios, proponen cosas nuevas, cosas creativas. Y entonces muchos de nosotros situados en siento yo, es más un análisis personal, situados más en la comodidad o conformidad de nuestra vida, no nos atrevemos a ir más allá, ¿no? No nos atrevemos a generar cambios significativos en nuestra vida porque demandan muchas cosas, los cambios siempre demandan muchas cosas. Y el Sermón de la Montaña se convierte en un paradigma con cambios profundamente significativos porque son aquellos cambios que contrastan
las enseñanzas con que fuimos nosotros formados como cristianos en nuestra vida. Es cierto, hermano, que nosotros hemos leído el mismo texto bíblico desde que nacemos, solo que muchos hemos sido influenciados por, por circunstancias, por personas, y entonces, lejos de nosotros de manera personal estar convencidos de que si lo que creemos está bien o está mal, hemos dejado, ¿no?, que esos modelos que aprendimos por personajes, por otras circunstancias, modelen nuestra vida. Recuerdo que una vez fui a una iglesia que había sido pastoreada muchos años por un pastor muy notable, muy destacado. Y entonces lo primero que me advirtieron los líderes de la iglesia es: no vaya a proponer ningún cambio de lo que el pastor fulano de Abraham nos dio, porque así él nos dijo que teníamos que hacer y así tenemos que seguir haciéndolo. Entonces no vamos a cambiar y vamos a seguir igual. ¿Qué diferencias encontramos en las enseñanzas de Jesús respecto de la formación que nosotros hemos tenido como cristianos? Y bueno, si la comparamos con el mensaje del Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, como quieran llamarle, aparte de ser una, un sermón teológico, tiene que ver mucho con las relaciones, tiene que ver mucho con nosotros y con el otro. Entonces, vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte que hay un orden inverso a las expectativas. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa era la expectativa real y eso era lo que se hacía. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Fíjense, dije Jesús, al que es malo, no al que más o menos es medio malo. No, 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 al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Orden inverso a las expectativas. Si él me golpea, yo tendría que golpearle, porque el dicho era ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, si bien es cierto, es una ley que delimitaba, era un acto de gracia, porque delimitaba el castigo que debería dársele al ofensor y nunca ir más allá de la ofensa. También es cierto que despertaba ciertos sentimientos de venganza. Y lo que Jesús está atacando es que mucha gente, valiéndose de algo que en su momento fue bueno, ¿no?, que delimitaba el castigo para no caer precisamente en la venganza, en el tiempo de Jesús, ya había caído en otro aspecto. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, a la gente que está ahí escuchándolo en la montaña, si alguien te pega en la mejilla, vuélvela a la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el dos. ¿Qué tanto eso, hermano, nosotros y hermanas estamos confrontados en nuestro relacionamiento con los demás? Somos muy dados a la venganza, somos muy dados al desquite. En México hay un dicho que dice: no es indio el que no se venga. Matamos, después viriguamos. En fin, he encontrado a muchos líderes, a muchos cristianos que esperan el momento para el desquite. Y eso va en contra. No estamos leyendo el Sermón del Monte y tendríamos que leerlo. El Sermón del Monte establece estándares morales muy altos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo, tíralo, etcétera, échalo fuera de ti. Establece leyes morales muy altas.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando deis limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, no hagas tanto alboroto. Comportá tu bien hacer y reservarlo al ojo divino, al ojo de Dios, y que quede allí. A veces nosotros somos muy tentados, hermanos, a no establecer estándares morales tan altos, y una gran mujer que amo mucho me dijo siempre: el líder tiene que ser congruente entre lo que dice y lo que piensa, y tiene toda la razón del mundo. Los estándares morales deben ser altos porque a partir de allí entonces vivimos las transformaciones que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay cambios fundamentados en verdades incambiables. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. No se trata de cambiar la verdad. No se trata de cambiar la ley de Dios. Yo siempre he dicho que los líderes debemos ir transformando, ir cambiando, pero no debemos cambiar la esencia, no debemos cambiar el fondo, la base. Pero sí podemos cambiar la forma, la manera. Dios nos ha dado esa creatividad para vivir la fe, nuestra vivencia espiritual desde la vivencia de la libertad del espíritu. Entonces, vemos que el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no va a cambiar nunca. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son verdades que no van a cambiar y que se viven de manera diferente, pero que no cambian. Y finalmente, hermanos, en el Sermón del Monte somos desafiados a ser agentes de cambio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estoy leyendo parte del Sermón de la Montaña. Somos sal y somos luz. Y me parece, hermanos, que estos estándares siempre nos llevan a replantearnos qué clase de líderes somos en cuanto a los cambios que se nos plantean. Hay una canción de un famoso cantante mexicano que se llama José José, y que, bueno, papá era muy, muy fanático de José José, y yo también. Y Bere se enoja porque dice que escucho mucho a José José, pero bueno, me gusta. Hay una de sus canciones que voy a usarlo para un fin teológico. Hay una de sus canciones que dice: soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos, ya lo ves. Es decir, este es como que el pensamiento del mundo, ¿no? Este es como el pensamiento secular. Así nací. Pero desafortunadamente he encontrado muchos cristianos que tienen el mismo pensamiento. Así nací, así fui criado, así enseñó, así el pastor fulano Abraham nos dijo, y por lo tanto no podemos cambiar. Pero me parece que pasamos por alto muchas de las alusiones. No recuerdo el pasaje, voy a tratar de buscarlo. Sé que está en uno de los profetas y dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas, dice Jehová de los ejércitos. Yo hago cosas nuevas. Y nosotros tenemos un Dios que hace cosas nuevas y que está trabajando siempre por hacer cosas nuevas. Y me parece que en ese mover de Dios, en ese descubrir cosas nuevas, es donde debemos situar nuestras conductas, nuestras maneras.
yo me he encontrado cuando tengo que confrontar a algún líder, algún miembro de iglesia, me dice, es que yo así soy, pastor, yo soy franco, a mí me gusta decir la verdad y no me importa si se enoja, no me importa si dice, yo soy así. Y si se enoja, bueno, ni modo, es su problema, pero yo prefiero ser franco, franca, sincero, sincera, que ser hipócrita. Sí, el problema que me parece que en medio de tu supuesta franqueza, o sinceridad, estás desarrollando un sentimiento de venganza. Y eso a veces no se mira. Vemos muchos líderes que a veces batallo mucho porque Bere me dice que a veces soy medio cuadrado. Yo le pido mucho a Dios sabiduría para ir cambiando esquemas, paradigmas en la mente de Dios, en el deseo de Dios. Mire, fíjense, si uno no tiene una intimidad con Dios, los cambios de paradigma siempre van a ir para mal, ¿eh? O sea, siempre va a haber muchas herejías que uno va a sacar cuando nosotros no estamos en intimidad con Dios. Aquel que está en intimidad con Dios, Dios va mostrando qué es lo que realmente Él quiere para nosotros, ¿no? Esa es la gran diferencia. Hoy hay muchas herejías dando vueltas por todos lados de líderes que empiezan a decir cada cosa, pero que te das cuenta que parte más de su bagaje, de su impronta, que de algo que creo que Dios quiere. Trato de no juzgar, pero trato de ser objetivo en ese sentido. Y entonces, habemos líderes que somos muy cuadrados, ¿no? Líderes que decimos, no, así tiene que ser, y cuando los jóvenes, por ejemplo, nos presentan ideas nuevas, innovadoras, nos resistimos al cambio. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Porque hay algunos, eh, ¿cómo es? Eh, ejemplos que nos permiten decir por qué nos resistimos al cambio. Este autor, Everett Rogers, dice que hay cinco tipos de personas que reaccionan al cambio. Cuando hay un cambio, cuando se plantea algo que hay que hacer diferente, hay 5 tipos de personas. ¿Cómo las personas reaccionan al cambio? Y primero son los innovadores, los aventureros. Aquellos que no les importa. Si hay que ponerse una zapatilla de taco en la cabeza, se lo ponen. Y hacen moda y ahí vemos un montón de chicas trayendo la zapatilla en la cabeza porque a alguien se le ocurre. Siempre son personas que tienen influencias externas, se dejan influenciar por los demás, principalmente por los artistas, por lo que está de moda. Son ansiosos de probar cosas y entre más nueva, más novedosa, más impactante, es mucho mejor. Y son cómodos con lo inseguro, no les importa, o sea, ellos si algo les va a producir inseguridad, ellos se sienten bien, no importa si no todo el mundo lo hace, pero ellos están dispuestos a hacerlo. Estos son líderes que innovan, son aventureros y a veces se pasan el límite. El segundo grupo son lo que le llama él adaptadores tempranos, los que le llaman los respetables. Es decir, son aquellos que es parte integrada del sistema social, son más ecuánimes, son más adaptados a lo que está sucediendo a su entorno, tienen cierto peso en su opinión, son líderes que tienen la mente abierta y por lo tanto su opinión es muy respetable y disminuyen la inseguridad en sus seguidores cuando les dan razones para que el cambio que están queriendo proponer pueda ser adoptado o aceptado. El tercer grupo de personas, ¿no? Son aquellos que se les conoce como mayoría temprana, los llamados deliberados. Estos son los que adoptan ideas justo antes de que el promedio de la gente, es decir, son aquellos que se les ocurren las cosas antes de que a alguien más se les ocurra, ¿no? Y que uno después cuando escucha dice, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, hay personas que tienen esa chispa y se les ocurren cosas antes que los demás. Tienen el proceso de innovación para poder implementar algo que a ellos se les ocurrió, es más prolongado, va más pausado. Los innovadores no, ellos se ponen la zapatilla de taco en la cabeza y salen a la calle. Los de mayoría temprana no, quieren hacer cosas, quieren innovar, pero se dan su tiempo, no se avientan tan así.
y son los que siguen con voluntad, pero no siempre guían, no siempre son líderes. Es decir, van a proponer, van a hacer, pero decir, mira, yo estoy ahí, pero yo no voy detrás. Yo si te comparto mi visión y tú ve adelante. Anda adelante y yo te sigo, pero mira, esta es la idea y me parece que puedo ir por allí. A esos son personas que se le llama los deliberados. Al menos este autor los llama. El cuarto grupo de personas que reaccionan al cambio se les conoce como los escépticos, la mayoría tardía. Son los escépticos, son los que, no, a ver, no creo tanto, ¿no? Después de que la mayoría lo ha hecho, ellos lo adoptan. Pero al principio, como que son incrédulos, como que vos le propones algo y ellos dicen, y no sé, no creo, no sé si va a funcionar. Entonces hay cierta resistencia porque no creen que lo que alguien propuso como nuevo o diferente vaya a funcionar. Pero después, cuando ven que funciona, se adaptan, siguen. Dicen, ah, creo que sí funcionó, bueno, vamos a seguirle. Adoptan por lo regular por presión. Cuando uno le dice, mira, viste que sí funcionó. Tú tenías ciertas dudas, tenías ciertas reticencias hasta a esto y mira, funcionó. Entonces dicen, bueno, está bien, tenía razón. Así es que vamos a apoyar el cambio. Pero al principio son muy escépticos, pero una vez que los convencen, te siguen, te acompañan, ¿no? Y finalmente, el último grupo de personas que reaccionan al cambio, según este autor, se le conoce como los tradicionales, los rezagados, dice él. Los rezagados, los tradicionales. Son aquellos que no tienen una opinión de liderazgo, son al ser muy cerrados en sus conceptos, en sus ideas, en sus formas, en sus ritos, en sus tradiciones, en sus religiosidades. Entonces, la gente no los escucha mucho, ¿no? No tienen un peso. Sí dicen, sí hablan, sí comparten lo que ellos creen que debería de ser la situación, pero no hay muchos que le sigan, al menos de manera deliberada que lo sigan. Son aquellos que adoptan muy tarde, o sea, cuando al final, viste, les pasó tiempo y les dijiste, viste que sí funcionó, viste que fue bueno, viste que anduvo el asunto. Entonces ellos dicen, ah, bueno, sí, ya, pero cuando ya aceptaron eso, ya inició otra cosa nueva. Entonces van siempre retrasados, van siempre muy rezagados ellos para estar al día con las cosas que se están ofreciendo como innovación. Y por lo regular hay muchos, ¿no? Que estamos como situados en este punto porque nos sentimos más cómodos en lo tradicional, nos sentimos más cómodos en aquello que ha funcionado, entre dos grandes comillas, durante mucho tiempo y que ahora no debería de funcionar. Fíjense cómo hoy, por ejemplo, resistirnos a este tipo de acción, ¿no? De tener cultos, por ejemplo, por Zoom, sé que a muchos les costó, muchos reaccionaron a ese cambio y siguen reaccionando, muchos seguimos o siguen, ¿no? Queriendo estar como antes. Y yo creo que está bien, pero hoy hay cambios. Esta pandemia nos ha hecho estar en una situación de ponernos a la altura de los cambios que se nos plantean y decir, bueno, ¿cómo funciona eso? Y fíjense, cómo para algunos tener un culto por Zoom ha sido muy triste, muy desafiante para aceptar. Para otros ha sido una bendición como nosotros, que a través de esta plataforma hemos podido, por la ayuda de Dios, con los líderes de la iglesia, formar este seminario que antes, en otro momento, en las circunstancias que teníamos atrás, no podríamos haberlo hecho. Porque antes tendríamos que haber seguido queriendo que el seminario fuera presencial, que tuviéramos nuestras instalaciones, y sería imposible que nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de donde están, tuviesen que venir hasta Argentina para cursar un programa. Hoy,
con este medio podemos tener esta capacitación. Entonces, esto nos coloca a nosotros, hermanos y hermanas, en ubicarnos qué tanto reaccionamos cada uno de nosotros a los cambios. Y hay cuatro, lo quiero compartir muy rápido, hay cuatro manifestaciones de los líderes que viven un liderazgo transformacional. Se comportan de cuatro maneras. Puede haber más, pero para efectos de esta clase son de cuatro maneras. Es decir, cuando alguien, hermanos, vive en ese deseo de adaptarse a los tiempos, de no cambiar nunca la esencia, pero sí las formas, siendo creativo en la libertad del espíritu, moviéndonos en las cosas nuevas que Dios está haciendo, entonces se suscitan cuatro comportamientos. El primero es liderazgo por ejemplo. Es decir, los líderes que son transformados, ¿no? Que son confrontados en hacer agentes de cambios significativos, van a dar el ejemplo. Y su ejemplo permitirá que haya perseverancia ante las situaciones difíciles, cuando otros claudican, el líder que ha sentido un impacto en su vida va a seguir adelante, no va a menguar, no va a bajar el paso, sino va a ir adelante. Y además va a motivar a otros a trabajar con la misma dedicación. Su motivación lo llevará a este trabajo, decirle, bueno, nosotros podemos, Dios está con nosotros, ánimo, debemos seguir adelante. Si el Señor me ha bendecido a mí, también te ha bendecido a ti. Es decir, el ejemplo que puede tener un líder que ha sido transformado es impactante. Es impactante. Lo vemos en las Escrituras. Cuando dijo el Señor Jesús, yo os he dado el ejemplo. Entonces, el ejemplo en la vida de Jesús, la forma en que él vivió su liderazgo ante una sociedad del primer siglo que ya empezó confrontando en el Sermón de la Montaña y que nos llevó hasta el lavatorio de los pies, él inicia diciendo, yo he dado el ejemplo. Entonces, los líderes que son transformados, de alguna manera o de otra, darán siempre el ejemplo. Siempre. Y como dijo Teresa de Calcuta a sus monjas, a sus seguidoras, vayan y prediquen el evangelio. Y si es necesario, hablen. Hablen, vayan y hagan el bien. Y si es necesario, hablen. A veces no necesitamos decir, miren, yo soy bueno, miren, yo ya cambié. Solo los actos, solo los hechos son mucho más fuertes y más poderosos que las palabras. Segundo comportamiento de alguien que ha sido transformado. Tiene una motivación que inspira. Y cuando un líder, hermano, motiva, va a comunicar una visión irresistible, va a ser capaz de contagiar a otros, va a ser capaz de decir, es importante que tomes el desafío. Yo a veces lamento mucho, y lo digo por mí, que muchos hermanos, hablo de varones, no quieran ser pastores, porque a veces cuando me preguntan a mí, ¿y cómo es ser pastor? Y si yo empiezo a decir, pero mira, es bien pesado, es bien esto, y me empiezo a quejar de las autoridades, de todo, entonces, ¿qué va a suceder? Que esa persona no va a querer ser pastor. Nosotros tenemos que inspirar, tenemos que comunicar una visión, tenemos que establecer metas, tenemos que delegar, empoderar, afirmar, dar aliento a las personas. Es decir, hay una inspiración para seguir. Hay algo de decir, mira, sí, no es fácil, pero como dijo Pablo a Timoteo, es una ambición honorable, es un deseo. Cuando alguien dice, oye, y ser líder es difícil, y sí, mira, es tan complicado, hay tantas reuniones, hay que dar plata, hay que dar el tiempo, yo a veces ando a las corridas, me vuelvo loco, me vuelvo loca, y entonces, oye, te invito a ser líder. No, olvídate, así como me contás, ni ahí que quiero ser, ni ahí que quiero ser. Nosotros somos, sí,
Si de verdad queremos impulsar ministerios, vamos a ver tanto en la clase de administración como ahora más adelante en las clases que voy a dar sobre liderazgo visionario. Si nosotros queremos hacer algo en serio, hermanos y hermanas, si de verdad queremos hacer algo en serio para gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, tenemos que empezar por nosotros y a partir de ahí impulsar a otros, ¿sí? Inspirar a otros. No se trata de decirle, no, todo es color de rosa, vos no sufrís, todo es... No, no, no. No, a ver, basta con ver a Pablo azotado, apedreado, encarcelado, injuriado, etcétera, etcétera. Pero dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de la muerte de Cristo. Listo, punto. Hay que darle para adelante. ¿Viste? Entonces, el líder va a motivar y va a inspirar. En las escrituras que dice, en el caso de Nehemías, Nehemías le decía al pueblo, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla, sí podemos. Sanballat y Tobías andaban por ahí queriendo destruir todo y Nehemías dijo, bueno, sí podemos, vamos. Por un lado tenemos el escudo, la espada, y por el otro lado le damos a la cuchara y la mezcla y vamos a levantar la muralla que ha sido destruida. El líder siempre va a inspirar, no va a soslayar los peligros, no va a minimizar el sacrificio que esto implica, pero por sobre todo va a ponderar el beneficio que es honrar a Dios a través de lo que hacemos. Tercero, el líder que es transformado va a estimular a otros, hermanos, va a estimular a otros a crecer, a leer, va a darle el estímulo para que experimenten, decir, no te preocupes, si te equivocas, aquí estoy, lo corregimos, te vas a equivocar, pero no te preocupes, yo empecé igual, yo me equivoqué igual y alguien confió en mí. Me parece que hoy muchos líderes tenemos que aprender a no olvidar que alguien confió en nosotros cuando éramos inexpertos y que ahora tenemos que confiar en los jóvenes, en los que están empezando y tenemos que estimularlos y darles una libertad creativa, de decirle, propon, hacer, vamos a intentar. Creo que eso sería muy importante. Haríamos cosas maravillosas. El ejemplo que tenemos en las escrituras tiene que ver con el tema de David y, perdón, no, este es Pablo y Timoteo. Esfuérzate siempre en presentarte a Dios aprobado, le decía Pablo a Timoteo. Esfuérzate, esfuérzate. Dios quiere algo bueno para ti, ¿no? Vamos, solamente haz bien las cosas. Cuídate de esto, cuídate de aquello. Y si te equivocas, bueno, vamos, estamos ahí, Dios te va a ayudar. En fin, esfuérzate. Eso hace un líder, hermanos, que ha sido transformado. Y finalmente, el líder que tiene un comportamiento que ha sido transformado va a tener un seguimiento personal. Eso es muy bueno, no a veces se puede, pero siempre es bueno enseñarle a otros, mentorear a otras personas. Jesús utilizó a 12, lo vamos a ver en una clase, pero si se dan cuenta, solo invirtió más tiempo en 3 personas. Ya lo veremos, pero Jesús tuvo una consideración individualizada sobre 3, Pedro, Jacobo y Juan, que finalmente se convirtieron en las columnas de la iglesia. Entonces, eso hace un líder que ha sido transformado. Delega tareas, va a tener preferencia para interactuar personalmente, ya sea una llamadita, una oración, un mensajito, algo que le diga, anímate, tú puedes, no te des por vencido o vencida, vamos, siempre va a haber ese deseo de ir con el otro y decirle, sí se puede. Y en las escrituras, ¿no? Encontramos cuando Jesús llamó a sus apóstoles. Ya vimos que él eligió a 12, pero invirtió en 3. Qué interesante. Ya lo vamos a ver en alguna clase esa situación. Y bueno, solamente como para terminar las reflexiones, ¿cuál de los 4 comportamientos de liderazgo transformacional es más fuerte en su liderazgo? Es decir, que tanto nosotros invertimos personalmente en las personas, que tanto nosotros somos tolerantes con
con el que está fallando, qué tanto nosotros impulsamos a otros y los motivamos, dónde estamos muy flojos, dónde ni siquiera nos preocupamos por el otro. A veces yo siempre le decía, cuando trabajamos en equipo, el equipo tiene que aprender a cuidarse el uno con el otro y de vez en cuando llamarse, orar uno por otro, siempre es fundamental. Entonces, revisen en la clase, en sus notas, vean estos modelos, ¿no? Estos comportamientos que tiene un líder que ha sido transformado, vean si los tienen o si los tenemos y e identifiquen en cuáles tienen que seguir trabajando más, que son deficientes en ellos, y vean cuáles son sus fortalezas y sigan trabajando por ello. Termino entonces este primer apartado diciendo que el liderazgo bíblico está situado en el centro, en la soberanía de Dios y su palabra bendita, que está sustentado en tres grandes rasgos o principios o características que debemos ir desarrollando y que nadie aquí es maestro en esto, estamos todos trabajando, estamos en construcción todos, que es ser líderes espirituales, líderes siervos y líderes que vivan verdaderamente cambios significativos en su forma de ser, de pensar, de actuar, cambios realmente diferentes y que puedan siempre estar viendo qué es lo que Dios está haciendo. Dios entonces busca hombres y mujeres quienes son verdaderos líderes bíblicos. Dios los usará para cambiar la historia. Y así como lo dije en la primera clase, David sirvió a su generación. Nosotros estamos puestos hoy para servir a esta generación. Cambiemos la historia, hermanos, hermanas. Cambiemos la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, la historia de nuestras congregaciones. Tengamos pasión por los perdidos. Dejemos que Dios siga formándose en nosotros. Planteemos 1 Corintios en el ejercicio que hicimos en la clase anterior como un gran desafío y veamos a dónde podemos poner nuestro nombre y donde no, pidamos a Dios que nos ayude para cambiar, para ser diferentes. Debemos ser líderes que Dios pueda usar para cambiar la historia de este mundo, de este tiempo. Quizá no vamos a poder hacer mucho, pero lo que hagamos en las manos del Señor será como la vara de Moisés. Haremos grandes milagros, no por nosotros, porque la vara es de Dios. ¿Ok? Así es que deseo que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en nuestros liderazgos, en nuestros ministerios. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. Tenemos 4 minutitos para algunas impresiones, para algo que les haya impactado de los conceptos que hemos manejado. ¿Qué les desafía esto, hermanos? ¿Qué retos les plantea a ustedes como líderes estos planteamientos? ¿Alguien quiere compartir qué le está pasando por su mente y su corazón? Paz, hermanos, ¿cómo les va? Paz, Matías, adelante, amigo. Sí, a mí llamó la atención y coincidía mucho. Que llegó y como que la hermana decía que eso no tiene que ser el pastor. Bueno, acá nosotros cada semana, cada familia limpia el templo, digamos, y bueno, a mí con mi señor me toca, yo limpio adentro el templo y todo afuera, ¿no? Para barrer eso. Yo lo hago con mucho gusto. Por ahí quiero añadir nomás, es como usted dijo, lo que siente, siempre me siento identificado con en Lucas 7 cuando habla de la mujer pecadora, en el versículo 47 dice, por eso les digo que sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados. Ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y creo que en actitud de servicio
complementando eso, es eso, hay que sentir en el servicio lo cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros para después poner en práctica el servicio, ¿no? De ser servidores del Señor, de saber que mucho se nos perdonó. Eso es, quiero añadirle también a lo que usted está enseñando ahora, digamos. Sí, Matías, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que en la anécdota que les platicaba tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con, no hagamos modelos de liderazgo, hermanos, que digan, ah, no, yo como soy el pastor, soy el diácono, soy la diaconisa, soy el presbítero, ¿viste? Yo estoy en otro nivel. No, 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 estamos igual, estamos, el único que es dueño y señor es Cristo. De ahí en fuera, de ahí para abajo, todos somos siervos. Y en el caso del servicio por amor en cuanto al perdón, la verdad que es uno de los grandes desafíos de todos los que queremos ser líderes siervos. El perdón es fundamental. Gracias, Matías, por compartirlo. Mano Pedro. Pues hermanos, pues, pues realmente hermanos, este es un reto para nosotros, el cual pues hay que darle un comienzo en nuestras vidas. Primero, pues el hermano nos invitaba a que nos hiciéramos una introspección para ver si realmente estamos siendo aprobados para esa labor que el Señor nos ha llamado como tal desde cuando nosotros bajamos a las aguas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el inicio de una tarea a la cual pues Él es fiel, sí, Él es fiel en la hora que inicia nosotros, Él es fiel en terminarla, pero yo tengo que estar en disposición en todo esto para terminarla, ¿no? Porque en la prueba del taller que el hermano nos invita a que reflexionáramos, pues hermano, pues totalmente desenfocados en toda esa parte del amor, ¿no? Porque colocamos el nombre de nosotros y realmente no clasificamos en absolutamente nada, hermano, totalmente fuera, hermano. Entonces, es un bonito reto que yo creo que, pues, primero Dios lo vamos a lograr eh, porque Él es bueno, hermano, ¿no? Porque de pronto nosotros podamos eh, en nuestras capacidades hacer algo por esto, pero Él es bueno y nos puede ayudar a salir adelante en esta tarea. Gracias, Pedro. Usted ha dicho algo muy valioso hoy. Lo podemos lograr. Y no por nuestras fuerzas. Usted lo dijo muy bien, porque Dios es bueno. Y porque creo que, como les dije en algún momento, un dicho mexicano, el que invita paga. Dios nos ha invitado a sobra. Dios nos ha invitado a tarefearle sus teales. Y sé que Él va a pagar. Y la forma en que Él paga es capacitándonos, ayudándonos, um, confrontándonos en decir, bueno, ese pasaje que a veces era tan romántico, hoy se convierte en un gran desafío. En un gran desafío. Antes ese pasaje que era, ay, qué lindo, el amor es tan hermoso, el amor es tan... Ahora yo ya no veo más ese pasaje como lo veía antes. Hoy ya lo veo y me da miedo llegar a ese pasaje y tener que poner mi nombre. Pero son los grandes desafíos y creo que Dios nos ayuda a eso. Gracias, Pedro, por hacérnoslo saber. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? La verdad que, sí, déjenme si alguien más, con todo gusto, pero yo bendigo a Dios porque hay muchos jovencitos y muchas señoritas en el seminario cursando. Mi corazón se alegra enormemente. La verdad que no lo digo por Matías y por mí, que ya pasamos de los 60, pero sé que hay muchos jovencitos que están estudiando acá y la verdad que bendigo a Dios por sus vidas y sé que Dios estará formando modelos de liderazgo en ustedes buenos, de bendición. Los que venimos ya con algunas estructuras, nos va a costar mucho trabajo romper algunos conceptos. Somos muy reacios a romper paradigmas, pero confío en que nuestros jóvenes
irán siendo moldeados en modelos de liderazgo que se asemejen a Jesús. Oro a Dios por que así sea. Bien, ¿alguien más, hermanos? Si no hay nada más, bueno, quiero agradecerles mucho. Gracias por su paciencia, gracias por el aguante. Que Dios nos siga bendiciendo. Nos saludamos mañana. Mañana no vamos a tener liderazgo, hermanos. Mañana le voy a ceder mi hora al pastor Juan Marcos para que pueda recuperar la hora que perdió. Así es que mañana tendremos 2 horas sobre administración eclesial. Aprovechen esa clase, hermanos, aprovechenla, porque a partir de ahí ustedes van a aprender algunas directrices de cómo armar proyectos que puedan llegar a buenos términos. Porque a veces uno se queda en el anhelo. ¡Ay, cómo me gustaría! ¡Ay, cómo soñaría que esto fuera una realidad! Bueno, dejemos de soñar y empecemos a hacer cosas. Ahí es donde Dios va a trabajar un poquitito. Y creo que la materia y el profesor son excelentes. Así es que aprovechenlo. Y el cuestionario ya está, del segundo cuestionario de liderazgo espiritual. Hay un foro, hermanos, que está allí. Por favor, también léanlo. Me gustaría mucho saber sus impresiones. Sigamos trabajando para la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones para todos y abrazos.